Ya. Ahí está. ¿Hacen alguna oración? ¿Tenés alguna? ¿Querés que hagamos? No, hagan nomás. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, estamos reunidos en esta noche, después de una larga jornada, con el cansancio a cuestas, pero deseosos de escuchar tu palabra, que es tu Hijo, que nos renueva, que nos enciende, que nos invita a volver una y otra vez a Galilea para encontrarlo vivo, presente, resucitado. Te pedimos que nos abras el corazón para escuchar tu palabra, para gustarla, para enamorarnos de Jesús y sobre todo para poder anunciarlo. Te damos gracias por la vida nuestra, por la vida del Padre Gustavo, de todos los que acompañan este proyecto lindo. Te pedimos que nos des fuerza para seguir adelante. Te lo pedimos por medio de tu Hijo, Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Mario. Bueno, buenas noches, chicos, chicas, hermanas, religiosos. Algunos fui chusmeando a ver quién entraba, caritas conocidas, historias compartidas, otros tal vez no nos conocemos. Bueno, recién decía Mario que estoy en Claypole, en la parroquia Sagrado Corazón, con sus comunidades. Sí, Brian, me anduvo contando un poco el camino que ustedes han comenzado. Creo que es el cuarto encuentro, ¿no? ¿Es posible que sea el cuarto? Sí. Primero, donde vieron un poquito que era el proyecto Galilea. Ya el nombre es muy, muy atractivo. Ya el nombre es de la periferia, ¿no? Está bueno. Y algo decía recién Mario en su oración. ¿Se me escucha bien? Recién decía Mario de volver a Galilea, que fue la certeza que descubrieron los discípulos un tiempito después de la Pascua. Dijeron, bueno, pero lo queremos encontrar a Jesús. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En Galilea, es decir, no un viaje geográfico, sino un viaje hacia la memoria, un viaje hacia los mejores momentos, un viaje hacia los principios, a la fascinación inicial con Jesús. Después creo que la hermana María Jesús les habló de la espiritualidad centrada en Jesús. Yo le pedí lo que ella compartió con ustedes, que me parece, suscribo todo lo que él les dijo, lo tengo acá para leer alguna cosita, para retomar desde ahí, me parece realmente muy valioso todo lo que pudieron ver con ella. Y también con la hermana Tamara, que la historia de la salvación no es una historia que me pase por el costado, sino que también yo formo parte. Hay una historia de salvación para mí, hay un plan para mí de Dios, está mi historia de salvación, ¿no? Que de todas maneras es colectiva, pero yo soy alguien en ese colectivo que el Padre va generando, ¿no? Y a mí me pedían que les hable un poquito de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Sean abiertos y atrevidos para decir, padre, por acá no, padre, repita, o padre, ¿qué quiere decir? No hay ningún problema para recalcular, como dice el GPS, ¿no? Los que usan GPS. Repito leyendo palabras que les pasó la hermana María José, que no sé si las leyó o las dijo, pero en las 6 páginas que ella me mostró de lo que trabajó con ustedes, dice que el cristianismo no consiste solo en el conocimiento de Jesús y de sus enseñanzas transmitidas por la Iglesia, consiste en su seguimiento. Por eso hablar de seguimiento de Cristo es hablar de conversión, de venderlo todo, con tal de adquirir esa perla y ese tesoro escondido que constituye el seguir a Jesús. La originalidad y la autenticidad de la espiritualidad cristiana consiste en que seguimos a un Dios que asumió la condición humana. Jesús es Dios, se hizo plenamente hombre, tuvo una historia como la nuestra, vivió nuestras experiencias, hizo opciones, se entregó a una causa por la cual sufrió, tuvo éxitos, alegrías, fracasos, por la cual entregó su vida. Ese hombre, Jesús de Nazaret, igual a nosotros, menos en el pecado, en el cual habitaba la plenitud de Dios, es el modelo único de nuestro seguimiento.
Esto decía la hermana, sigo. Por eso el punto de partida de nuestra espiritualidad cristiana es el encuentro con la humanidad de Jesús. No dice con la divinidad, dice con la humanidad de Jesús. Al hacer de Jesús histórico, el que vivió, el modelo de nuestro seguimiento, la espiritualidad católica nos arranca de ilusiones de espiritualismo, de cristianismo idealista, de valores abstractos, ajenos a experiencias y exigencias históricas. Sacamos a Jesús de la estampita y lo ponemos encarnado en nuestra vida. Conocemos a Jesús en la medida en que buscamos seguirlo. El rostro del Señor se nos revela en la experiencia de su seguimiento. El rostro del Señor se nos revela en la experiencia de su seguimiento. Podemos disponernos a esta revelación contemplativa de Jesús adentrándonos con fe en el Evangelio. Y disponiéndonos como discípulos a aprender lo que esta palabra nos enseña del Señor. Entonces, quiero seguir al Señor, quiero seguir al Jesús histórico, pero la llave, la puerta, está en los Evangelios. No tenemos ninguno que haya vivido 2000 años para que nos cuente, ¿no? No hay nadie vivo que nos pueda contar algo de Jesús. La tradición fue de boca en boca llevando la riqueza de la presencia de Jesús entre nosotros, su accionar lleno de misericordia, pero el testimonio son los Evangelios, que es la fe de una comunidad. Entonces me quiero encontrar con este Jesús al que voy a seguir y tengo que ir a la palabra de Dios. Lo voy a vivir en los sacramentos, lo voy a vivir en la tradición de la iglesia, por supuesto. Jesús está en la Eucaristía, es Él, el resucitado. Pero ¿dónde encuentro todo eso que Él hizo? En la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es mucho más que los 4 evangelios, pero para nosotros son como la llave, como el centro y culmen. Todo el Antiguo Testamento está dirigido como hacia Jesús y todo el accionar de la iglesia es un testimoniar a Jesús. Las cartas de Pablo, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis. Cada uno de nosotros tiene una imagen personal del Señor, les decía la hermana, aunque no nos demos cuenta. Nos hacemos una imagen de la personalidad de Jesús. Estamos siempre en peligro de deformar, según nuestros propios condicionamientos, la verdadera personalidad de Jesús. Tendemos a hacer a Jesús a nuestra imagen y semejanza, a nuestra medida, adaptando a nosotros el mensaje de la personalidad de Cristo y no nosotros a Él. La sola manera de escapar a esta permanente tentación de hacer un Cristo a mi medida será la vuelta permanente a la contemplación de Cristo de los Evangelios. Bueno, me la dejó servida la hermana María Jesús, ¿no? Con las cosas lindas que les dijo un mes atrás o no sé cuándo. Bueno, entonces, a buscar a Cristo en los Evangelios. Y yo elegí algo para hoy, ¿no? Porque es tan abarcativo para hablar en un ratito y no ser aparte un repesado y que ustedes puedan participar. Elegí las parábolas. Y a mí en Villadomínico, que es la comunidad de donde yo conocí a Don Orione desde muy chiquito, mi familia se reunía con los curas a comer, mi padre era docente del colegio, así que de chiquitito íbamos ahí ya. Y mi vinculación con la palabra de Dios fue allí, en Villadomínico, en el Colegio San Vicente, lo que era la capilla del colegio en esa época, hoy es la parroquia San Luis Orione, en aquella época no era parroquia. A mí me pusieron la Biblia en la mano allí, de muy chiquitito, y los curas hablaban tan lindo de Jesús que a mí me hacía llorar de emoción, o no sé de qué, pero me emocionaba de escuchar el Evangelio y la predicación del Evangelio. Y en el grupo La Onda que yo participaba, que era un oratorio que sigue existiendo, cuando éramos muy chicos ya nos ponían el Evangelio en la mano, pero para que lo charlemos con los compañeros. Yo estaba en 4º grado, en 5º grado, tenía 9, 10 años, y leíamos las parábolas. Entre nosotros, entre chicos de 9 y 10 años, y nos la explicábamos uno a otro. ¿Quién sabe qué explicaríamos? No sé. Pero a mí me quedó el amor por la palabra, ¿no? Había jefe de grupo, su jefe de grupo, y el jefe tenía unas parábolas ilustradas que eran una preciosura, ¿no? Fabio se llama.
Yo era el subjefe, pero a mí siempre charlatán me gustaba hablar a mí. Y elegíamos cada semana las parábolas, el delegado nos preparaba y nosotros, entre nosotros chicos 9, 10 años, nos hablábamos las parábolas. En aquel entonces la parábola para mí era un cuentito sabio, lindo y agradable. Me despertaba mucha ilusión poder hacerlo, pero me encantaban las parábolas. Incluso me parecía que era la parte más fácil del Evangelio, ¿no? Como que si contar una parábola o explicarla, bueno, era más fácil que un relato histórico o que otra cosa, ¿no? O mucho menos un par de capítulos conceptuales de Juan que no se digieren ni pegándote acá en el pecho, ¿no es cierto? Con el tiempo, y yo espero transmitirles algo hoy, fui descubriendo que las parábolas no son tan inocentes, no son tan infantiles, no son un cuentito agradable. Son una elección de Jesús muy inteligente, muy sabia, para despertar a un pueblo, ¿no? Le voy a pedir a Mario si podemos compartir un Power, que después supongo que les quedará, ¿no? Pues yo lo dejo para que lo compartan, ¿no? Para que vayamos avanzando un poquito en esto de las parábolas. Bueno, ¿todos ven? Vamos a ir pasando. Bueno, ¿qué es la parábola? Es una primera pregunta y dice que es uno de los géneros literarios que encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos muchos géneros literarios. Las cartas de Pablo es un género literario. Evangelio es un género literario. Marcos es el que funda, vamos a detenernos ahí un cachito. Marcos es el que funda el género literario Evangelio. Después lo repite Mateo, lo repite Lucas, lo repite Juan. El Apocalipsis es otro género literario, el apocalíptico. Y así hay muchas maneras con las cuales los agiógrafos, los que escriben la palabra de Dios, nos van haciendo llegar las verdades, ¿no? Y la parábola es una expresión natural de una mentalidad que ve la verdad en imágenes concretas. Expresión natural, es decir, que al judío sabio como Jesús, le sale normal expresar una verdad, pero con imágenes concretas. Jesús va a hablar de peces, y hay muchos pescadores que entienden de qué está hablando Jesús, ¿no es cierto? Jesús va a hablar de trigo y de cizaña, y quienes lo escuchan tienen mucha idea de lo que es el trigo y la cizaña. Jesús va a hablar de una mujer que mezcla la levadura y la pone en la masa para que fermente toda la masa. Y las mujeres que lo escuchan entienden. Jesús va a hablar de bodas, las bodas del rey, del hijo del rey. Va a hablar de la viña, va a hablar de asesinos, va a hablar de trabajadores, va a hablar de desocupados. Una mentalidad que ve la verdad en imágenes concretas. Esto es lo primero que decimos de la parábola. Vamos a pasar una cartita más. Esto creo que lo sabíamos, es una metáfora o comparación. El reino de los cielos se parece a un pescador que tomó la red. El reino de los cielos se parece a un buscador que encontró un tesoro. El reino de los cielos se parece a una comparación. Y que está tomada de la naturaleza o de la vida de él y que atrae al oyente. Te llama la atención. A ver, sigamos un poquito, Mario. Llama la atención. Y deja la mente, como dice ahí, con cierta duda sobre su aplicación exacta. De modo que estimula una reflexión activa. ¿Qué me quiere decir esto? A ver, me deja pensando. ¿Cómo que tengo que comprar el campo para obtener el tesoro y vender todo lo que tengo? Tengo que vender todo lo que tengo. El reino de los cielos se parece a un buscador de perlas finas que al encontrar una de gran valor vende todo lo que posee y la compra. ¿Así nomás? ¿Tiene que ser así? La parábola me deja tecleando, me deja en el aire. Es sabiduría de Jesús y quiere estimular una reflexión.
no solamente me va a brindar un conocimiento, aprendí algo, hay que esperar antes de sacar la cizaña, porque arrancando la cizaña puedo arrancar el trigo. ¿No es cierto? No, no solamente eso, sino que quiere Jesús hacerme pensar. La parábola no es un cuentito para nenes. Ustedes que son jóvenes, que son líderes, que son dirigentes de los distintos grupos, pueden valerse muy bien de toda la palabra de Dios, de todos los evangelios y de las parábolas para poder cuestionarse a sí mismos, cuestionar el grupo en el que participan, la comunidad en la que están y el vecindario que los circunda. La parábola es altamente provocadora. Vamos a ver las características ahora que tiene una parábola. No es que las parábolas son muchas, son más de 50, pero no todas tienen todas estas características, pero en general sí, ¿no? Es un relato simbólico. Se quiere decir otra cosa, y hay una carga muy grande en la parábola. Hay algo en ese relato, en esa narración, en esa historia corta, en ese cuento breve, hay algo atrás, ¿no? Pero es agradable porque es una narración, ya te predispone bien, ¿no? Jesús te dice, resulta que había una viuda que recurría a un juez, y vos ya te vas preparando a escuchar, porque todos somos un poco chusmas. Entonces, cuando te dicen, ¿sabes qué? Te voy a contar algo, y te predispones a escuchar. Ahora, si te dicen, la definición de iglesia y de templo es la siguiente, 2 puntos. Ya cuando se ponen medios en dogmáticos la cosa, o en conceptual, y frío, le escapo un poco. Pero quien me quiere contar un cuento, me está dando un mate. El que me quiere contar un cuento está como abriendo una puertita del corazón y está buscando complicidad. Los que somos viejos, que alguna vez escuchamos a la Andricina empezaba a contar un cuento y ya te gustaba. Los que leímos mucho a Menapache, el Menapache empieza a contar un cuento y ya te gusta, pero el que le gusta a Sacheri, el que le gusta escuchar a Apo en la radio, Apo empieza a contar algo y vos ya lo estás disfrutando, medio que te transporta, ¿no? No sé si alguna vez escucharon algo de Alejandro Apo. Hay gente que tiene talento para contar, Jesús era uno de estos, ¿no? Y tiene una narración, tiene una historia corta, tiene un cuento breve, pero siempre tiene una trama. Aunque tenga un versículo, la parábola tiene una trama. Había una mujer que perdió la moneda, barrió toda la casa hasta que encontró la moneda y llamó a sus amigas, hizo fiesta porque encontró la moneda que se le había perdido. 2 versículos serán, el capítulo 15 de Lucas. No importa, tiene una trama. Siempre hay personas que actúan directa o indirectamente. Son relatos verosímiles, no son de platos voladores, son relatos que la gente puede encontrarle similitud con la verdad. Pero en la parábola aparece lo insólito, lo inesperado y lo sorprendente. Esto, me voy a detener un poco en esto porque es muy importante. Es un cuentito donde Jesús te va atrapando, pero en algún momento te hinca el cuchillo, ¿no? O te hace pasar el dedo por la herida. Jesús quiere despertar a su auditorio, quiere hacerle ver lo que pasa en su sociedad. Jesús es el profeta del Padre, es el que va a mostrar la verdad del Padre, será misericordia del Padre, pero revela la verdad del Padre. Entonces sus parábolas tienen en lo insólito, lo inesperado y lo sorprendente un condimento de picante, un condimento que te hace no solo pensar, sino rascar la cabeza y decir, uy, ¿qué pasa acá? ¿No? Por ejemplo, y lo van a recordar, hay una parábola donde se encuentran muchas personas desocupadas. Vamos a ir después a buscar algún texto, pero no quiero llenarlos de citas bíblicas. Voy a ser como quien cuenta un cuento también, ¿no? Hay un montón de personas desocupadas en la plaza. La sociedad de Jesús tiene un montón de personas desocupadas. Los campesinos han tenido que vender sus tierras. Herodes se las compra para sus terratenientes.
le cobra tan caro los impuestos que al final la tienen que entregar por nada y después se entregan ellos como esclavos, ¿no? Entonces hay gente desocupada. La situación social del tiempo de Jesús es realmente muy mala para los campesinos, para los amigos de Jesús, para la familia de Jesús. ¿De dónde saca las parábolas Jesús? De su vida, de lo que vive, de lo que percibe. Entonces, hay personas desocupadas y alguien que tiene tierras para trabajar los va ocupando. Y a los primeros que encuentra, viene a la mañana, les dice que al finalizar el día les va a pagar un denario. Esa era la paga por el salario diario, por el trabajo que se hacía. El jornal era un denario. Pero volvió a media mañana y seguía habiendo gente desocupada en la plaza. Le dice, bueno, vayan a mi viña ustedes también. Les pagaré lo que sea justo. Y sale a la tardecita y ya cerca del atardecer vuelve a convocar a algunos más y los envía a su viña. Cuando llega el momento de pagar el jornal, empieza por estos últimos y les paga un denario. Lo mismo que le había ofrecido a los primeros. Entonces los primeros se entusiasmaron. Si esto, laburaron un poquito y se llevan un denario, ¿cuánto nos dará a nosotros? Pero le dio un denario a cada uno. Entonces los últimos se enojaron. Soportamos el peso de la jornada y a esto le paga lo mismo que a nosotros. ¿Cuánto arreglé con vos? ¿Un denario? Ahí tenés lo que es tuyo. Andá nomás. Si yo le quiero dar a otro lo que yo quiero con mi plata, es cosa mía. Entonces, esto es inesperado. Porque si vos sos el que laburaste todo el día, te vas a enojar, te vas a calentar, te va a dar bronca. Y es lógico. ¿Qué es lo insólito? El amor gratuito de Dios. Si estamos acostumbrados al comercio, estamos acostumbrados a medir, estamos acostumbrados a te doy uno, a ojo por ojo y diente por diente. Te doy uno, dame uno. Me diste uno, te doy uno. Dios no, Dios es todo corazón y da como quiere. Y prefiere al más pobre, prefiere al que no tiene, prefiere al que está injusticiado, prefiere al que está vulnerado en sus derechos, para hacer sentir la igualdad. Entonces, aparece esto que es insólito, inesperado y sorprendente, y duele, ¿no? Es insólito que un pastor deje 99 ovejas para ir a buscar una sola. ¿Cómo va a hacer eso? Está loco. Va a venir el lobo y le va a comer 42. Pero lo insólito, lo inesperado y lo sorprendente, como dice ahí en la característica, es lo que nos va marcando lo más importante. Lo que Jesús quiere como revulsivo, como algo que me dé que pensar, no solamente que pensar, sino que me levante, me enoje. Es disruptivo. ¿Cómo va a ser fiesta? ¿Cómo va a ser fiesta por una moneda que encontró la mujer? Y seguimos en el capítulo 15 de Lucas, ¿no? Pero ¿cómo va a ser fiesta? Vaya, encontró una moneda, barrió la casa, encontró la moneda y hace fiesta. ¿Qué hacía una mujer en Israel? ¿Qué podía hacer? Nada. Sí, algo podía hacer. Podía casarse y tener hijos. ¿Y para qué era la moneda? Para la dote del casamiento, que es la única felicidad de la mujer en Israel. No puede trabajar, no puede elegir, no elige marido, no puede participar de actos públicos. En la sinagoga queda afuera, queda en el patio de afuera, no puede testificar en un juicio. ¿Qué puede hacer una mujer? Casarse. Y perdió la moneda con la que está juntando para la dote, que es su liberación del yugo de su papá para pasar después al yugo de su esposo. Pero por lo menos podrá tener hijo y podrá tener amor, con viento a favor. Entonces, esto es lo inesperado y lo sorprendente, que Dios sabe hacer fiesta. ¿Por qué el padre mata el ternero engordado para el hijo que volvió? Si volvió solo porque tenía hambre, se gastó todo en mujeres, pidió en vida la herencia, es decir, cortó con su padre, pero después, muerto de hambre, tuvo que volver. Y el hijo mayor, que siempre estuvo ahí, que siempre trabajó, nunca le dio un cabrito para festejar con sus amigos. ¡Qué injusto!, podríamos decir. Para esto está la parábola, para que te enojes, para que te duela,
para que te haga pensar, para que te diga, Dios quiere hacer las cosas de otra manera, no como nosotros quisimos hacer el mundo o demás, ¿no? Hay 10 vírgenes que esperan al novio, 5 necias, 5 prudentes. 5 se valieron de aceite y 5 no. Y cuando llega el novio, las que tenían aceite entraron y las otras no. Y las mandan al mercado a la 1 de la mañana. ¿Qué mercado va a haber abierto a la 1 de la mañana para ir a buscar aceite? Y quedan afuera. ¿Te duele eso? No parece lógico. Claro, la parábola termina con lo insólito. Porque quiere que no te estés contento, que no estés tranquilo, quiere que tu conciencia se abra a mirar lo que Dios está preparando en esta sociedad. Jesús es tremendamente crítico de su sociedad. La parábola no es un cuentito para nenes. La parábola es una crítica social despiadada que hace Jesús a su tiempo, a su sistema político, a favor de aquellos que son vulnerados por ese sistema político. Y podríamos hablar de un montón de cosas más. La parábola entonces va a demandar respuesta. Después de esto insólito, inesperado y sorprendente, va a pedir de mí algo. Por eso queda abierta la parábola. No tiene un cierre. No tiene un cierre la parábola. La parábola no es que termina bien como una película de amor. Y cuando la explicamos, no tenemos que terminarla o hacerla quedar bien. La parábola tiene que quedar abierta para que los oyentes, tus compañeros, tus amigos, tus amigas, los chicos y las chicas de tu grupo, los pibes y pibas de tu barrio, los que se acercan al hogar de Cristo, a la merienda, al merendero, a donde estés, se queden pensando. Porque seguimos a este Jesús que nos propone un mundo distinto, ¿no? Bueno, si les parece, no sé, Mario, podemos trabajar un poquito en grupo, no sé, en grupo se puede trabajar. Entiendo que Brian estaba armando la sala, sí, sí, la idea es trabajar por grupos. Bueno, entonces vamos a trabajar por grupo lo que estuvimos charlando, pero sobre todo qué texto nos provoca esta sorpresa y nos pide una respuesta, ¿no? Vamos a meternos en la palabra como quien se sintió provocado por la palabra. Por lo tanto, para trabajar en grupo, como nos indique Brian y los minutos que él nos indique, será primero un comentario de lo que estuvimos charlando y segundo, ¿qué texto a mí me provocó urticaria, ¿no? ¿Qué texto me movilizó? ¿Qué texto me desacopló? ¿Qué actitud de Jesús me sacudió, me fascinó? Me dijo esto, me hizo pensar, este no es de lo mismo. ¿Soy claro con lo que expreso? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué actitud, parábola, cuento de Jesús me llamó tanto la atención, me dejó desenfocado, me cambió yo tenía todas las respuestas y me cambió las preguntas, Jesús, ¿no? Bueno, por ese lado, compartir sencillamente eso por grupo, sí, sí, sí pueden. Si no se entiende, lo explico de nuevo, no sé cómo. Bueno, entonces yo los mando a los grupos y después los vuelvo a llamar. Me faltaría saber, hay una persona que no tiene el nombre en su Zoom, que está desde un Motorola, evidentemente. Si se puede renombrar, mientras yo voy mandando a los demás a los grupos. Dejo de compartir y después volvemos.